Claudio, ¿cómo has visto el partido? Empezaste tal vez un pelín fríos, con algunos desajustes sobre todo en 2 goles y apretasteis hasta el final, tal vez os merecisteis el empate. No puedo pedir mucho más a los chicos, la verdad. Ya no estoy tan de acuerdo en que empezamos mal. Creo que los primeros 10 minutos son nuestros, tenemos varias ocasiones de tiros, sobre todo exterior. Luego sí que a partir del minuto 10 nos hace mucho daño la primera llegada de ellos en un saque de banda que está muy mal defendido. Nos hacen el 1-0 y es un jarro de agua fría, y en la segunda jugada pues otra vez el 0-2. Destacar la reacción de un equipo tan joven a ese 0-2. Creo que pasamos por un momento complicado y fuimos capaces de reponernos. Muchas ocasiones creo que llegamos muy fácil al último tercio de campo, con mucha pausa con la pelota. Un equipo que me gustó mucho más de lo que vi en pretemporada, mi equipo. Metemos el 1-2 y la segunda parte, pues bueno, creo que es un equipo que quiere jugar, ir a por el partido como es lógico, y otro equipo que intenta frenarlo. Defendimos algo mejor, pero quizás nos caímos un poco en la trampa de mucha interrupción en el partido, de meternos demasiado en pérdidas de tiempo y tal, que no tenemos que entrar. Pero bueno, muy orgulloso del equipo. Creo que se va viendo lo que quiero, un equipo alegre, atrevido, y que si tengo que perder, que sea pues por asumir riesgos y no por estar demasiado atrás. Esta derrota se puede entender como parte del viaje que tienen que asumir estos jugadores jóvenes que empiezan a dar los primeros pasos en el fútbol, ya no profesional, pero sí senior. Ya os decía que no quiero poner un poco la excusa de la juventud. Yo creo que es al revés. Creo que hemos corrido mucho en el partido, hemos sido muy alegres con la pelota, hemos sido capaces de dominar durante mucho tiempo el juego y hemos generado muchas ocasiones de gol. Lo otro pues tiene que ver con ajustes más allá de la edad, que tenemos que intentar mejorar cerca de nuestra portería, como viene diciendo en pretemporada, y en ese camino estamos. Dos aspectos obvios que falas. Por un lado, parece que a veces la desconexión entre o centro do campo e a defensa, e logo que igual un poquinho de alguna falta maiores, non? Porque durante eles os primeiros minutos o Celta B non facía ninguna falta, e supoño que non sei se é un tema de experiencia, se é un tema de falalo. Sí, la primera parte sobre todo estuvimos algo largos ante el juego directo de ellos. Algunos estaban apretando, otros demasiado atrás. Los segundos balones nos costaron un poco. Creo que en la segunda parte estuvimos mucho mejor, interrumpimos más el juego, fuimos capaces de ganar más duelos, de volver más rápido al segundo balón. Pero bueno, a veces es difícil cuando quieres ir a apretar, alguna vez te juegan y te lanzan, tiene que el equipo esté más largo. Pero bueno, es una cuestión de ir ajustándolo, de entender contra qué rival jugamos, cuáles son sus fortalezas, y creo que durante minutos del partido no fuimos capaces de entenderlo bien. Hoxe estaban 11 tres xogadores en dinámica de primer equipo, 4 xogadores co portero. Un pouco como xestionas iso, tendo en conta que supoño que non terían tempo material para estar contigo. Bueno, pues yo estoy encantado de que cuando la calendario lo permita, poder contar con ellos. Son jugadores que nos dan un plus. Creo que es algo positivo para ellos, que tienen que poder participar más minutos de fin de semana, y aparte pues ya los entrené a los tres y creo que es una ventaja añadida. Creo que están muy integrados en el grupo y es algo muy positivo, creo que para el club y para nosotros. ¿Estás satisfecho de su rendimiento particular? Sí, contento, nada que reprochar a ningún jugador. Estoy, como te decía antes, orgulloso de la actitud de todos, de las ganas de ganar el partido. Creo que hemos ido a por el partido en todo momento y bueno, mejorar pequeños detalles y coordinar situaciones del juego que tenemos que coordinar con el entrenamiento y con días juntos. E Claudio, falaba en parte de semana Rubén Alves do seu equipo que benvido ao fútbol de maiores, que chega moitos tamén. O mellor este segundo tempo benvido tamén ao fútbol real, ao fútbol de perda de tempo, de que non se xoga nada. Ti esperabas este segundo tempo e avisaches aos rapaces vai pasar isto? Sí, tuvimos una experiencia en un partido de pretemporada que nos pasa algo muy parecido jugando en Braga y bueno, lo comentamos, pero bueno, al final las ganas de ganar a veces se confunden con la desesperación y ha habido una fase de la segunda parte que no se ha jugado nada y que no nos ha beneficiado cuando mejor estábamos, creo. Luego al final pues un arreón final, creo que tenemos alguna ocasión también al final para poder hacer el empate y creo que no es justo que no nos llevemos puntos de este partido. E isto pode cambiar moito co cambio de campo, porque estáis agora pendentes de irmos a Balaídos, cando haxa un novo césped, de xogar en Barrio a xogar como vai xogar nun futuro en Balaídos. El objetivo es que los jugadores jueguen en primera división y que mejor que jugar en un campo de primera división. Si no jugamos en un campo de primera división, pues estamos en Barreiro, estamos contentos, es nuestra casa también, estamos cómodos, entrenamos aquí una vez a la semana y bueno, no quiero que sirva de excusa, pero bueno, evidentemente, cuanto más grande es el campo, para nuestra manera de jugar creo que es mejor, pero bueno, encantados de jugar donde sea. En principio, por día deportivo, contades xa estar en Balaídos, xa no lo sé, no me corresponde a mí decidirlo, no lo sé, dependerá un poco de cómo vaya el tema del césped y lo irá diciendo el club semana a semana. Mister, somos un poco reiterativos en esta pregunta, pero la política de cantera ha cambiado, la política de filial ha cambiado, había 8 canteranos en el 11 titular. No me equivoco si digo que Víctor San Bartolomé era el futbolista más veterano con 22 años, muchos jugadores de menos de 20 años.
El Chacho Coudet estaba también viendo el partido, que es las pocas veces que ha venido el míster del primer equipo a ver el filial. Todo eso, para ti, que hablas de que lo importante es formar futbolistas para la primera división, me imagino que son buenas noticias de cara a ese proceso que es conseguir que estos chicos acaben jugando en primera. Sí, evidentemente. Que haya 8 canteranos, 9 gallegos en la alineación me parece un dato importante. Se lo han ganado ellos, no es algo que queramos regalarle por política del club. Y luego, pues la presencia del míster es bueno para todos, que les vean directo, que vean cómo están, que están haciendo bien, que están haciendo mal, y a partir de la semana ir conversando él y yo para ser un poco lo más cercano posible y que los jugadores estén con una pared muy fina que tengan que derribar para llegar al primer equipo. En ese aspecto, contento, mucha gente que debuta en la categoría, muchos jugadores que pasan de juveniles, un jugador juvenil en alineación. Bueno, es un poco el camino y creo que no tiene que ir reñido con sacar resultados, con la madurez y con querer ganar cada fin de semana, que es para lo que estamos aquí también. Mister, por mi parte, un par de consultas tácticas. En la primera parte el San se atacó mucho el espacio de los carrileros, yo creo que sobre todo el del lado de Tincho. ¿Cómo corriges eso? También un poco la activación tras pérdida, la transición defensiva, que igual hubo cierto desajuste, y también la movilidad o el cambio que haces en la segunda parte con Damián y con Sotelo, que en zonas intermedias el equipo encuentra una salida mucho más limpia y la forma de llegar a la portería de forma más limpia. ¿Cómo analizas las tres facetas y cómo lo ves de cara al futuro, hacia línea de 3, de 4, intermedios, todo esto? Sí, valoraremos cambiar en algún momento de los partidos y de la temporada el dibujo, pero bueno, más allá del dibujo creo que el planteamiento era que Tincho fuese mucho más profundo en la presión, mucho más avanzado, porque en ese pasillo Jimmy juega mucho más por dentro y era más fácil para Carlos recogerlo, y que Carrique no saltase tanto por la velocidad de Koulibaly en el espacio. Y bueno, creo que es más algún desajuste puntual entre jugadores que falta de comunicación que un tema de planteamiento. Creo que la idea la tenía todo el mundo clara, no fuimos capaces en algún momento de interpretar cuándo iban a lanzar y cuándo iban a jugar corto. Y evidentemente, si vamos con las carreras hacia adelante, pues esa espalda va a estar desprotegida y pues Carlos, Barcia, Joel, en este caso en primera parte, tienen que comunicarlo mejor, bascularlo más rápido. Pero bueno, que creo que son cosas normales desde el momento de la temporada en el que estamos, y nada que no se pueda corregir. Lo del cambio de Damián... Perdona, sí. Las zonas Sí, al final buscamos más pie en esta situación, jugadores más posicionales pero que tengan mucho mejor juego de pie, el rival se replegaba un poquito más, que estamos como jugando entre líneas, sobre todo Sotelo. Damián nos da mucho más pase que lo que nos da Víctor, pero bueno, cada jugador tiene sus características y para eso tenemos una plantilla creo que tan compensada y tan buena para intentar, en función del partido y del momento del partido, tener a unos jugadores en el campo o a otros. Y sí creo que mejoramos en ese aspecto, también vienen frescos, el rival está más cansado, se replega más, y Hugo y Raúl también estamos como jugando entre líneas. Bueno, creo que la gente ha aportado lo que ha podido y lo que le hemos pedido, y no hemos sido certeros en las áreas y creo que tenemos que mejorar en esa faceta. Una cosa de mercado, porque queda una semana, supongo que están para echar jugadores, no sé si finalmente Víctor y se vaya a Bélgica, como se estaba hablando, todavía tiro, si pides algún más, tienes un puesto para que eche. Hay fichas libres, lo dije en varias entrevistas esta semana. Yo, si viene alguien para no solo para los jugadores que tenemos, sino para completarnos, bienvenido sea. Estoy muy contento con la plantilla que tengo y el resto son decisiones del club en las que yo no me meto. Nos consultan situaciones con los jugadores que pueden venir, opinamos y luego es una decisión del club. Yo estoy contento con la plantilla que tengo, he entrenado a muchos jugadores que hay aquí, estoy muy cómodo con ellos, el ambiente es muy bueno, y si viene alguien para completarnos, bienvenido sea, porque fichas ahí. ¿Pero de esta capa de Víctor ya das por descartado? No. Sé que pertenece al club, creo que tiene firmado ya con el club y luego veremos si llega a tiempo, si no, si sale, si no. No es una decisión que me compete. Como el Celtic. Que yo sepa, sí, no le vi la firma, la verdad. No te puedo decir. Claro, el club comunicó que estaba firmado y va a partir de ahí ya verá lo que pasa, si llega. Creo que también hay un problema con el tema del transfer y todo esto, es un jugador de fuera y veremos qué pasa. No, si viene para aportar, genial, y si no llega, pues no llega, no es algo que me tenga que meter yo.